las integrales impropias pues son integrales que se resuelven por cualquier técnica, pero que se van a evaluar sobre intervalos infinitos o intervalos donde la función presenta alguna discontinuidad. En general, pues nosotros en esta sección hemos trabajado las integrales más indefinidas. Si le ponemos límites, pues simplemente es evaluar con el teorema fundamental el límite superior menos el límite inferior. Siempre que la función pues sea continua en ese intervalo donde voy a evaluar. Entonces, integrales impropias. Primer caso entonces sería intervalos no acotados. Primero, si f es continua, sobre el intervalo desde cierto a hasta infinito, entonces vamos a decir que la integral desde a hasta infinito de f de x por dx es igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral de a b de f de x por dx. Un segundo. Entonces la integral impropia se resuelve mediante el límite. Si el intervalo de integración entonces es desde un número hasta infinito, entonces lo que hacemos es reemplazar infinito por una variable y hacer el límite cuando esa variable tiende a infinito. Entonces la integral se resuelve normalmente con la técnica pues que apropiada para la función f. Y después de resolver la integral, lo que hacemos es el límite al infinito. ¿Listo?
El segundo caso es pues si f es continua sobre el intervalo de menos infinito hasta b, menos infinito hasta b, entonces vamos a decir que la integral de menos infinito a b de f de x por dx va a ser igual al límite, entonces cambio menos infinito por cualquier variable y evaluamos la integral entonces desde esa variable hasta b de la función. Y si f es continua en todos los reales, intervalo de menos infinito a infinito, entonces vamos a decir que la integral de menos infinito a infinito de f de x por dx va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta cierta constante c de f de x por dx más la integral de c hasta infinito, o sea, lo vuelvo los casos anteriores. La idea es que cuando los límites en 1 y 2 existen, se dice que la integral converge. Mientras que en 3, bueno, de lo contrario se dice que divergen. Si el límite no existe, se dice que la integral diverge. Profe, y se refiere a que tienen que existir simultáneamente, ¿cierto? El 1 y el 2. No. Ahí estoy hablando individualmente, o sea, si el límite en 1 existe, lo que significa es que esa integral converge. Si el límite en 2 existe, lo que significa es que esa integral converge. Si no existe, significa que la integral diverge. Estoy hablando individualmente de la 1 y la 2. Si el límite no existe, se dice que la integral diverge. Bueno, las integrales, porque estoy hablando ahí del caso 1 y 2. Ahora sí voy para el caso 3. En 3,
la integral converge solamente si ambas convergen. Con una de estas dos que diverjan, ya la total diverge. ¿Listo? Pasamos al ejemplo. Sí, profe. Pero puedo volver a bajar. Quiero, por ejemplo, la integral desde 1 hasta infinito del logaritmo de x sobre x cuadrado por dx. Entonces, si uno de los límites de integración es infinito, ese se reemplaza por una variable nueva. Entonces, en este caso, por ejemplo, b, límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 1 hasta b del logaritmo de x sobre x cuadrado por dx. Integramos normal como si no tuviera límite. ¿Cómo se hace esta integral? Se tiene que subir el 2, que me quede x a la menos 2. Pero así lo suba, ¿qué técnica debo usar para hacer esta integral? Partes. Partes, ¿cierto? ¿Qué escojo como u? Decíamos que el logaritmo, ¿cierto? Y de b, entonces sería 1 sobre x cuadrado por dx, o si lo subió, x a la menos 2 por dx. Discúlpeme en un segundo. Muy bien. No, señora. Llame al 037, al 656, 646, 646, 56, 90.
Sí, señor. Bueno, entonces el 1 derivamos, me queda 1 sobre x por dx, y el b lo integramos. ¿Cuál sería la integral de x a la menos 2 o de 1 sobre x cuadrado? Quedaría menos x a la menos 1, ¿cierto? O sea, la integral del logaritmo de x sobre x cuadrado por dx va a ser igual a menos x a la menos 1 por el logaritmo de x menos la integral de b por d1, que sería menos x a la menos 1 por 1 sobre x por dx. ¿Están de acuerdo? Entonces esto sería, bueno, como tener menos logaritmo de x sobre x más la integral de x a la menos 2 por dx, ¿cierto? O sea, me queda menos logaritmo de x sobre x, y aquí sería menos x a la menos 1. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con la integral o hay alguna duda? Así es. ¿Cómo? Entonces, volviendo ya a lo que a mí me interesa, que es la integral desde 1 hasta infinito del logaritmo de x sobre x por dx, si era esa, sobre x cuadrado. Sí. Entonces decíamos que esto sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 a b, y la integral entonces nos da menos logaritmo de x sobre x menos x a la menos 1, evaluado pues entre 1 y b. O sea que sería el límite cuando b tiende a infinito de menos logaritmo de b sobre b menos x a la b, eso sería como tener 1 sobre b, ¿no? Ese x a la menos 1 lo puedo escribir como 1 sobre x. Menos cuando vale la x1, logaritmo de 1 es 0, o sea, el primer término se anula y me queda solo el menos el segundo, o sea, más 1. Si b tiende a infinito, el primer límite es de la forma infinito sobre infinito. Entonces, se lo puedo mirar aparte. Límite cuando b tiende a infinito de menos logaritmo de b sobre b. Entonces, eso sería el límite cuando b tiende a infinito de 1 sobre b sobre 1, ¿cierto? Si aplico Hopital. Y entonces 1 sobre infinito tiende a 0, por lo tanto ese límite es 0. El segundo límite también constante sobre infinito, esto tiende a 0. O sea que la respuesta sería 1. Luego la integral converge. ¿Alguna pregunta?
Profe, ¿puedes repetir lo que hiciste en el último paso, por favor? En el límite, o sea, lo rojo, Sí, lo rojo. calcular ese límite, el límite del logaritmo de b sobre b. Como b tiende a infinito, logaritmo de infinito, infinito. Entonces ese primer límite es de la forma infinito sobre infinito. Como es de esa forma, usted puede aplicar la regla de Hopital. ¿Qué dice la regla de Hopital? Que ese límite es igual al límite del cociente de las derivadas. Entonces, deriva el logaritmo de b y le queda 1 sobre b. Deriva b y le queda 1. Y ese límite entonces es como tener 1 sobre b. Pero si b tiende a infinito, 1 sobre infinito, eso tiende a 0. ¿Preguntas? No, señora. Bueno, vamos a hacer la integral de menos infinito hasta 3 de x al cubo sobre x a la 4 más 1. Entonces, siempre reemplazamos el infinito o menos infinito por una nueva variable y hacemos la integral. En este caso me quedaría desde a hasta 3 de la función x al cubo sobre x a la 4 más 1 por dx. ¿Cómo hacemos esa integral? ¿Fracciones? ¿Será necesario fracciones? ¿O sustitución simple? Sustitución simple. Sustitución simple, ¿cierto? Podemos decir que u es x a la 4 más 1, du sería 4x al cubo por dx. Entonces, du cuartos sería x al cubo por dx. Así la integral entonces nos quedaría x al cubo por dx, que sería du cuartos, ese cuarto lo puedo sacar, sobre u, ¿cierto? O sea, sería un cuarto del logaritmo de u. Es Sí, señora. decir, un cuarto del logaritmo
de x a la 4 más 1. Volviendo a lo que me interesa, que es el límite, entonces sería el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral, que eso da un cuarto del logaritmo de x a la 4 más 1, evaluada entre a y 3. Entonces sería el límite cuando a tiende a menos infinito. Si evaluamos en 3, esto sería un cuarto del logaritmo de 3 a la 4 más 1 menos un cuarto del logaritmo de a la 4 más 1. ¿Cierto? ¿Qué puedo decir de ese límite? ¿Cuánto da ese límite? ¿Cuánto da ese límite? ¿Cuánto da el límite? Primer término es todo constante. Entonces eso es un número, esa constante. El segundo, si a tiende a menos infinito a la 4, ¿cuánto es? Infinito, Más 1, infinito, logaritmo de infinito, infinito, infinito sobre 4, infinito, y por el menos que lleva adelante, menos infinito. menos infinito, ¿cierto? Y un número menos infinito, pues sigue siendo menos infinito. O sea que esa integral, lo que decimos es que diverge. ¿Es claro para todos o hay alguna duda? Profe, para decir que converge nos tiene que dar un número, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, resuelvan esto.
Bueno, ¿cómo resolver esa integral? Sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 hasta b de 1 sobre e a la x más c a la menos x por dx. Entonces tenemos que resolver esto. 1 sobre e a la x más c a la menos x por dx. Observen que esto sería como tener 1 sobre e a la x más 1 sobre e a la x de x. ¿Cierto? Entonces esto es 1 de x, bueno, sobre, aquí si hago la suma de fracciones sería e a la 2x más 1 sobre e a la x. ¿Sí o no? Y entonces esto sería como tener la integral de e a la x por dx sobre e a la 2x más 1. ¿Están de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? Todo bien. Entonces yo puedo hacer la sustitución de u igual a e a la x. De u sería e a la x por dx. O sea que esa integral realmente sería como tener du sobre u cuadrado más 1, ¿cierto? Y eso sería tangente inversa de u. O sea, tangente inversa de e a la x. ¿Sí o no? Acá ya no se vuelve a poner la constante. No la estamos escribiendo porque la integral que vamos a hacer realmente es definida. Y en la integral definida no va la constante. Ah, ok, listo. O sea, si estuviera resolviendo la indefinida, sí, iría más la constante. Pero como a lo que yo voy a hacer es el límite cuando b tiende a infinito y la integral tenía de 0 a b, entonces ese valor lo reemplazo entre 0 y b. Por eso no Vale. es la constante. Entonces esto me quedaría tangente inversa de e a la b menos tangente inversa de e a la 0. Entonces, tangente e a la infinito es infinito, tangente inversa de infinito sería pi medio, ¿cierto? Menos tangente inversa de e a la 0. E a la 0 es 1, tangente inversa de 1 es pi cuartos. ¿Sí o no? Entonces esa integral converge a pi cuartos. Profe, ¿cómo hallaste el pi cuartos? El pi medios, te digo. Porque yo sé cómo es la gráfica de tangente inversa.
tangente inversa tiene asíntotas en pi medios y menos pi medios. Entonces, tangente inversa de infinito, por decirlo así, va a ser pi medios. Y tangente inversa en menos infinito esto se sabe por las asíntotas de tangente inversa. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces esta ya sabemos que se convierte en 2. Menos infinito, por ejemplo, hasta 0 de x sobre x cuadrado más 1 a la 3 medios, más la integral desde 0 hasta infinito de x sobre x cuadrado más 1 a la 3 medios. Entonces, realmente hay que hacerla primero indefinida para evaluar allá. Pues ahí la idea es que se convierte, hay que mirar los dos límites, ¿no? Entonces, escribo de una vez.
Esto sería el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral de a 0 más el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 0 hasta b de x sobre x cuadrado más 1 a la 3 medios. ¿Sí? Para ambos casos necesito la misma integral, ¿no? Necesito saber cuál es la integral de x sobre x cuadrado más 1 a la 3 medios. ¿Cómo se hace esa integral? Por sustitución, de u igual a x cuadrado más 1. Ux cuadrado más 1, entonces el de u es 2x por dx. O sea que esa integral sería un medio de la integral de du sobre u a la 3 medios. O sea, sería un medio de la integral de u a la menos 3 medios por du, ¿cierto? Entonces sería un medio de u a la menos 3 medios más 1, sería menos un medio. O sea que sería aquí por menos 2. O sea que sería simplemente menos u a la menos un medio. ¿Sí o no? Lo puedo escribir así o lo puedo escribir como menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más 1. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo o no? Sí, señora. Está bien. Entonces, ahora sí podemos volver a lo que nos interesa, que son los límites. Entonces va a ser el límite, voy a hacerlos como separados mejor. Cuando atiende a menos infinito, entonces sería de menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más 1 esto evaluado entre a y 0. Sí, voy a hacer primero este límite. Entonces sería el límite cuando atiende a menos infinito. En 0 me quedaría menos 1, ¿cierto? Cuando la x es 0. Y luego menos, con este menos de la función quedaría más 1 sobre la raíz de a cuadrado más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Uno sobre infinito, eso tiende a 0. O sea, este primer límite da menos 1. Ahora, el otro era el límite cuando b tiende a infinito de la función que me quedó 1 sobre menos 1 sobre x cuadrado más 1, evaluado entonces entre 0 y b. Entonces este sería el límite cuando b tiende a infinito. En b sería menos 1 sobre la raíz de b cuadrado más 1
menos de fórmula, con este menos quedaría más en 0, que sería 1. Si B tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0, o sea, este límite es 1. Por lo tanto, la integral de menos infinito a infinito de x sobre x cuadrado más 1 a la 3 medios va a ser igual a menos 1 más 1, es decir, 0. Por lo tanto, converge. Eso quiere decir, profe, también que toda la función es impar. No que me dé 0 significa que sea impar, pero esta específica, o sea, no por el resultado, sino por el integrando, sí es impar. Porque puede que dé 0 y la función no sea impar. Simplemente que el área arriba y abajo como que compense una a la otra y las anula. La misma porción de gráfica arriba está abajo, pero no necesariamente es impar. Aquí es impar es porque es una función impar. Si yo cambio la x por menos x, aquí el denominador queda el mismo y me queda el menos aquí solamente arriba. O sea, esta función es impar. Pero de todas formas, hay que averiguar si converge o no. O sea, ya sabemos que por ser impar, si converge da 0, pero puede ser que el límite también diera infinito. Pero ¿cómo será esta integral? Se hace por partes. ¿Será necesario partes? Sustitución. Sustitución, ¿cierto?
Entonces, bueno, la idea es separarla de menos infinito hasta 0 de t por e a la menos t cuadrado por dt más la integral de 0 a infinito. Entonces, la primera sería el límite cuando atiende a menos infinito de la integral de a 0. Profe, ¿siempre se divide hasta 0? Puede ser cualquier constante, no importa qué valor tome o incluso si lo deja variable. Es tomar y separar a cualquier número porque recuerden que ahí en la definición es de menos infinito hasta c y la otra de c a infinito. Ese c puede ser cualquier número. Entonces uno que sea pues fácil de evaluar es el 0. Entonces, ¿cuánto les dio la integral? Indefinida. Menos un medio de Euler a la menos t cuadrados. ¿Todos de acuerdo? Sí, señora. Listo. Entonces eso es lo que vamos a reemplazar, ¿no? Sería el límite cuando atiende a menos infinito de menos un medio de a la menos t cuadrado, esto evaluado entre a y 0, y el otro límite que sería el límite cuando b tiende a infinito de menos un medio de a la menos t cuadrado, evaluado entre 0 y b. Entonces, si miro el primer límite, sería menos un medio, e a la 0 da 1, o sea, me queda menos un medio, menos, con el menos de ahí quedaría más, un medio, de e a la menos a cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto da esa? E a la menos infinito, ¿cuánto da? Infinito. E a la menos infinito. Recuerden cómo es la E. Entonces, E a la infinito es infinito, pero E a la menos infinito va a ser 0. Entonces, este límite es 0 y me va a quedar solamente el menos un medio. ¿Sí o no? Y para el otro límite, cuando b tiende a infinito, me quedaría menos un medio de a la menos b cuadrado, y evaluado en 0 sería e a la 0 es 1, me queda menos un medio
con el menos de acá quedaría más. ¿Sí? Si B tiende a infinito, E a la menos infinito tiende a cero, entonces esto sería un medio. O sea que nuevamente la integral converge a cero. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, pasen a esto. No estoy segura si esa integral de pronto la habíamos hecho ya. Si habíamos hecho ya esa integral.
No, profe, yo ya revisé. Pero esa es cíclica, entonces, ¿no? No era por parte. Esta cíclica. Bueno, aquí realmente no importa cuál escoja como el U y cuál como el DB, porque son funciones del mismo grado de dificultad la derivada y la integral. Entonces voy a escoger como U el coseno y como DB e a la X. Así el de U sería la derivada de coseno, que sería menos 2 seno de 2x. Mientras que B sería e a la X, ¿cierto? Bueno, la idea es que la vamos a hacer sin los límites. Entonces, esa integral de a la X por coseno de 2x por dx sería e a la X por coseno de 2x menos la integral de b por du, que sería e a la X seno de 2x dx, y me quedaría más 2 aquí afuera, ¿cierto? El menos de fórmula y el menos del du me quedaría más, y el 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vuelvo y hago la misma escogencia para hacer la segunda. Voy a decir que u es seno de 2x y de b es e a la x por dx. De u, la derivada de seno sería coseno de 2x por 2, ¿cierto? Y b sería e a la x. Así que la integral de e a la x por seno de 2x por dx va a ser igual a e a la x por seno de 2x menos la integral de menos la integral de b por du, que sería e a la x por 2 por coseno de 2x de x. O sea, la integral de e a la x por seno de 2x por dx es igual a e a la x seno de 2x menos 2 veces la integral de e a la x por coseno de 2x por dx, ¿cierto? Ahora, la que me interesa, que es la de e a la x por coseno de 2x por dx, entonces va a ser igual a e a la x por coseno de 2x más 2 veces la integral de e a la x por seno de 2x, que fue la que dio e a la x seno de 2x menos 2 veces la integral de e a la x por coseno de 2x por dx. O sea que quedaría que la integral de e a la x por coseno de 2x por dx es igual a e a la x coseno de 2x más 2e a la x seno de 2x
menos 4 la integral de e a la x por coseno de 2x por dx. ¿Sí o no? O sea que 5 veces la integral de e a la x por coseno de 2x por dx sería igual a e a la x coseno de 2x más 2 e a la x seno de 2x. ¿Está ahí alguna duda? Sí, quedaba menos 4, ¿verdad? Porque estaba menos 2 veces y con el 2 de afuera. O sea, la integral de e a la x por coseno de 2x por dx sería igual a 1/5 de e a la x por coseno de 2x más 2/5 de e a la x por seno de 2x. La que me interesa sería, bueno, el límite desde cuando atiende a menos infinito de la integral, decíamos que desde a hasta 0 de e a la x por coseno de 2x sí, y vamos acá, ¿verdad? Entonces esto sería el límite cuando a tiende a menos infinito de 1/5 de e a la x por coseno de 2x más 2/5 de e a la x por seno de 2x evaluado entre a y 0. Esto sería el límite cuando a tiende a menos infinito. En 0 me quedaría solamente el primer término, ¿no? Sería 1/5 de e a la 0 que es 1 y coseno de 0 que también es 1. El segundo se anula porque seno de 0 es 0. Menos. Entonces en a sería 1/5 de e a la a por coseno de 2a y que el menos afectaría también menos 2/5 de e a la a por seno de 2a. ¿Sí o no? ¿Cuánto dará este límite? 0. ¿Por qué? Daría un Porque quinto, ¿no? Euler elevado a la menos infinito 0. Y coseno de 2a. Pero igual se está multiplicando, ¿no? Todo ese término quedaría 0. Sí, pero es porque coseno de 2a es un número. Porque acuérdense que las formas indeterminadas que hay, bueno, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, son las clásicas.
pero 0 por infinito también es indeterminación. 1 a la infinito también es indeterminación. 0 a la 0 también es indeterminación. Y infinito a la 0 también. Esas son las 7 indeterminaciones que hay. Entonces, este sí es 0, porque coseno de 2a siempre es un número que está entre -1 y 1. Si yo lo multiplico por e a la a, me queda menos e a la a menor que e a la a por coseno de 2a, y eso es menor o igual que e a la a. Límite cuando a tiende a menos infinito de menos e a la a sería 0. Y el límite cuando a tiende a menos infinito de e a la a me quedaría e a la menos infinito también es 0. Entonces, por teorema de compresión, ¿sí se acuerdan de ese teorema? Ahí sí puedo decir que el límite cuando a tiende a menos infinito de e a la a por coseno de 2a es 0. Solo porque sé que esa función siempre va a estar entre -1 y 1. Si esa función pudiese valer infinito, ahí sí ya no puedo decir que por estar multiplicado por 0 el límite de 0. Entonces el mismo razonamiento funciona para la parte de seno, ¿no? Entonces este límite es 0 y este de la misma manera también va a ser 0. O sea que la respuesta sería 1/5. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, señora. Ya Bueno, te- profe, y si nos sale, por ejemplo, un ejercicio así, tenemos que justificarlo por teorema de la de compresión, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. No tiene que dar el nombre del teorema, pero sí indicar que es porque coseno de 2a o la función es un número, o sea, es acotada, por decirlo así. Puede que el nombre del teorema se les olvide y no pasa nada que no lo escriban, pero sí tienen que justificar por qué es que da 0 y no una indeterminación. Bueno, ese es como el primer tipo de integrales impropias que hay, ¿no? Siempre que quiera integrar sobre un intervalo infinito. El otro tipo de integral impropia es cuando hay discontinuidades infinitas.
Discontinuidades infinitas, recuerden que es prácticamente cuando hay asíntotas, ¿no? Cuando la función se va hacia infinito. O sea, en general la integral de a a b de f de x por dx se dice que es impropia chicos, no sé si les alcanza a hacer mucha interferencia, es que están haciendo como algún arreglo en el segundo piso. No sé si les alcanza a incomodar el sonido. No, profe, casi no se escucha. Ah, bueno. Se dice que la integral es impropia si f no está acotada sobre el intervalo. Es decir, si f tiene una discontinuidad infinita. En algún número dentro del intervalo. En este tipo de impropias hay tres clases, que es cuando la discontinuidad es uno de los extremos o cuando la discontinuidad está en un valor intermedio. Entonces, si f es continua sobre el intervalo cerrado en A, abierto en B, o sea, la discontinuidad infinita está en B. Y la función tiende a infinito cuando x tiende a B. Por la izquierda, ¿no? A B, si voy a hablar de la función desde A hasta B, a B me puedo acercar por la izquierda. Entonces, la integral de A a B de f de x por dx va a ser igual al límite cuando t tiende a B por la izquierda de la integral, entonces sería desde A hasta T de f de x por dx. La idea es la misma, donde hay discontinuidad, reemplazo por una nueva variable y evalúo el límite. Entonces, si f es continua, sobre el intervalo abierto de A a B, y f de x tiende el valor absoluto porque puede ser infinito o menos infinito. Y la función entonces es infinito cuando x tiende a A por la derecha
Entonces, la integral desde A hasta B de f de x por dx sería igual al límite cuando t tiende a A por derecha de la integral de t a b. Y si el valor absoluto de la función tiende a infinito, cuando x tiende a c, para alguna c en AB, o sea, cuando hay una discontinuidad infinita en algún valor intermedio en el intervalo, y f es continua en todos los demás números del intervalo, entonces la integral de AB de f de x por dx va a ser igual a la integral de AC de f de x por dx más la integral de C a B de f de x por dx. Y entonces esta integral queda del tipo 1 y 2. Igual que en el caso anterior, para que converja, debe ser convergente ambas. Si una de las dos diverge, ya puedo decir que la integral completa diverge. Entonces, si los límites en 1 y 2 existen, entonces las integrales convergen. Si los límites no existen, las integrales divergen. Y en 3, la integral converge si ambas convergen. Si cualquiera, o sea, la integral de A a C de f de x por dx, o la integral de C a B de f de x por dx, si cualquiera de estas diverge, entonces la integral desde A hasta B también diverge.
Entonces vamos a mirar ejemplos. Por ejemplo, la integral de 0 a 2 de 1 sobre raíz de 2 menos x. ¿Dónde tiene problemas de discontinuidad esa función? En 2. En 2. Entonces, ese es el que voy a reemplazar. O sea, vamos a mirar el límite cuando t tiende a 2. Si el intervalo donde voy a estudiar la función es desde 0 hasta 2, entonces a 2 me puedo acercar por acá. O sea, por La izquierda. derecha. Esto a la izquierda más. Este sería el límite cuando t tiende a 2 por izquierda de la integral, y entonces en lugar de 2 ahora escribo la nueva variable. ¿Sí? Entonces calcular esa integral es calcular este límite. Esto sería el límite cuando t tiende a 2 por izquierda. ¿Cuánto da esa integral? Eso sería 2 menos x. Es como tener 2 menos x a la menos 1/2, ¿cierto? Le sumamos 1, me va a quedar a la 1/2 por 2. Y como es con menos adentro la x, entonces me queda menos 2. Entre 0 y t. Si quieren, hagan la sustitución simple. ¿Sí les dio eso la integral o no? Pero, profe, ya casi. Profe, una pregunta, ¿por qué quedó menos 2 por, o sea, no sería 2 positivo? No, porque es 2 menos x. Entonces, bueno, teníamos esto, ¿no? Esto es como tener la integral de 2 menos x elevado a la menos 1/2. Si usted dice que u es 2 menos x, de u es menos de x. Entonces, al escribir esa integral en términos de u, sería de x, que es menos de u, sería, bueno, u a la menos 1/2, y de x es menos de u. ¿Sí? De ahí sale el menos. Ah, listo, profe, Sería menos gracias. la integral de u a la menos 1/2 por du. Y entonces ahí es donde les digo que le sumamos 1 al exponente, menos 1/2 más 1 sería 1/2 sobre 1/2. Por eso queda menos 2 u a la 1/2.
Entonces, quedaría el límite cuando t tiende a 2 por izquierda de menos 2 por 2 menos t a la 1 medio. Y en 0 quedaría menos y con este menos del 2 quedaría más 2 por 2 a la 1 medio, ¿cierto? Cuando reemplazamos el 0. Si t tiende a 2, 2 menos 2, 0, el primer término tiende a 0. Y quedaría solamente 2 raíz de 2. O sea que esa integral converge. ¿Alguna pregunta con ese primer ejemplo? No, pues todavía no. Esta función no tiene problemas de continuidad En el 0. en el 0. Entonces, para evaluar esa integral necesito evaluar el límite cuando t tiende a 0 me puedo acercar por derecha. Entonces, de la integral desde 0 hasta 27, d a la x a la 1 tercio sobre x a la 2 tercios por dx. ¿Cuánto da la integral solita? Profe, una pregunta, ahí no tendríamos que poner en los límites de integración la t. Sí, gracias. ¿Cómo se hace esa integral? Sustitución. ¿U igual a quién? A x a la 1 Ah, tercio. X a la 1 tercio. Entonces, ¿quién es du? Un X a la tercio menos 2. de x a la menos 2 tercios. O sea que 3 por du es igual al dx sobre x a la 2 tercios. ¿Cierto? Así que la integral quedaría la integral de e a la u por 3
de u. ¿Sí o no? O sea, sería 3 veces e a la u. O sea, 3 por e a la x a la 1/3. ¿Sí o no? Así que lo que yo quiero es el límite cuando t tiende a 0 por derecha de 3 e a la x a la 1/3 evaluado entre t y 27. O sea, sería el límite cuando t tiende a 0 por derecha de 3,27 a la 1/3 sería 3, ¿cierto? Sí. Y ahora si reemplazo en t me quedaría de esta manera. O sea que cuando evalúo en 0, e a la 0 da 1, o sea queda 3 e a la 3 menos 3. ¿Sí o no? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? No, señora. Bueno, dejamos ahí y a las 9, perdón, a las 10 continuamos.